Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por permitirnos un día más poder habernos levantado. Es una misericordia de Dios. Como siempre intento verlo de esa forma. Es una gracia de Dios que sigamos respirando, que tener la oportunidad de salir a trabajar, de salir a estudiar, de salir a hacer las cosas que tengamos que hacer. Es una gracia de Dios, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y gracias a Dios por un día más. Seguimos meditando en el TCD, en el tiempo con Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos guíe, que lo necesitamos mucho. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor bendito, despertar. Gracias, Padre, porque mis oídos oyen, Señor. Mis ojos ven, mis piernas andan, Señor. Mis manos palpan, Señor. Gracias, Señor bendito, porque todo lo que necesito, Señor, lo tengo conmigo, Padre. Pan en la mesa, Señor, trabajo, estudio, por tu misericordia lo tenemos, Señor, y te entregamos este tiempo de reflexionar, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Padre, que sea de provecho, Señor, para nuestra alma, para nuestro corazón, y que tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor, y glorificado, Padre, así como es digno de ser alabado y exaltado, Señor, tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la lectura del día de hoy es de Primera de Reyes, capítulo 22, del 29 al 40. Y como hemos estado viendo durante estos días, el rey Acab ha querido, junto con el rey de Josafat, del rey de Judá, han querido invadir en guerra contra Ramot de Galaad, ¿no? Que era un territorio que también era parte de ellos, pero que los sirios lo tuvieron dominado por bastante tiempo, y el rey, o mejor dicho, los dos reyes querían ya de una vez por todas tomar esa tierra que les pertenecía. Pero como hemos visto en los días anteriores, hermanos, hubo profecía, hubo palabra de parte de Dios del profeta Micaías que el rey de Israel iba a morir si iba en contra de Ramot de Galaad. Y vemos la necedad, como veremos también más adelante, la necedad del rey Acab de hacer caso omiso a lo que el Señor habló por el profeta Micaías. Y no solamente eso, también vimos que consultaron a más de 40 profetas, o mejor dicho, falsos profetas, que le dijeron exactamente lo que él quería oír, hasta que Josafat sabiamente consultó si había algún profeta del Señor, de Jehová, del verdadero Dios. Y ahí es donde llaman a Micaías. Pero vamos entonces a leer el pasaje de hoy. Versículo 29 dice así: Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo voy a entrar en la batalla disfrazado, y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda, y al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor de su carro: da la vuelta y sácame del combate, porque estoy gravemente herido. Versículo 35. La batalla fue dura aquel día, y al rey se le mantuvo en pie en su carro,
haciendo frente a los sirios, pero a la tarde murió, pues la sangre de su herida corría por la plataforma del carro. Cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército, cada cual a su pueblo y a su tierra, porque el rey ha muerto. Entonces el rey fue llevado a Samaria y allí lo enterraron. Después lavaron el carro en el estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre de Acab, conforme a lo que el Señor había anunciado. El resto de la historia de Ahab y de todo lo que hizo y del palacio de marfil y las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Murió Acab y después reinó en su lugar su hijo Ocasías. Así termina la historia de Acab, muy lamentable. Como mencioné hace un rato, Acab tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, de oír la palabra de Dios por medio del profeta Micaías y preservar su vida, pero vemos que la necedad del rey pudo más que la sabiduría de escuchar la voz de Dios. Y vemos que prontamente vamos a ver algunas cosas de los primeros versículos que hemos leído. Vemos que en el versículo 31 que dice: pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. El rey de Siria, acá sin saberlo, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y como vimos también un poco los días pasados, incluso hasta un espíritu de confusión, un espíritu de mentira estaba operando en Acab. Y vemos que la soberanía de Dios va incluso más allá, porque entendemos que el Señor en lo absoluto estaba haciendo pecar a Acab o a los que lo rodeaban en lo absoluto. Pero vemos que el Dios utiliza soberanamente todas estas cosas para que se cumplan sus designios, que son buenos en sí mismos. Aunque en este caso, como la muerte de Acab, pero por no haber obedecido la palabra del Señor, como hemos visto. Seguimos viendo que Acab quiso burlar la profecía simplemente disfrazándose, y lo cual fue peligroso y egoísta de su parte, porque si no fuera por la voluntad de Dios que se tenía que cumplir, posiblemente el rey de Judá podía morir, pero y ahí vemos el corazón también de Acab, una estrategia muy carnal y humana de querer burlar los designios de Dios. Y eso nos hace pensar, hermanos, creo que en Gálatas 6:7, cuando dice: no erréis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Acab sembró rebeldía, sembró desobediencia, y cosechó las consecuencias de no haber escuchado al Señor. Y no le funcionó una táctica carnal y meramente humana para preservar su vida a expensas de lo que Dios había dicho. Vemos en el versículo 36 que se cumple tal cual la profecía del Señor. Dice el versículo 36: cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército, cada cual a su pueblo y a su tierra. Tal cual la profecía que le había dado el Señor a Micaías se cumple acá. El rey ya había muerto, y como hemos visto, la necedad lo llevó a la muerte. Si tan solo hubiera escuchado la palabra del Señor, hubiera sido muy diferente el cómo terminó el reinado de Acab. Y creo que es propicio ver las implicaciones, hermanos, que esta palabra tiene para nosotros. Porque si bien esta es una historia, ha pasado hace bastante tiempo, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y que nos ayuda, por más que esta historia ha pasado hace tanto tiempo, esta historia nos puede ayudar a nosotros a reflexionar y a meditar en cómo cómo podemos poner en práctica las enseñanzas, ¿no? de esta historia, ¿no? En cómo Acab desobedeció, cómo Acab ignoró, cómo Acab buscó la falsa profecía para escuchar lo que él quería y no lo que Dios quería. Vemos que Acab
tres cosas. Vemos que Acab no quería escuchar la verdad de Dios, y por eso murió, literalmente. El profeta Micaías le había dicho tal cual lo que iba a pasar si él iba a invadir al rey de Siria. Prefirió no escuchar, prefirió usar una artimaña bastante tonta, si se le podría decir. Disfrazándose, quiso desviar la voluntad de Dios. De forma muy necia quiso hacerlo, y evidentemente no le funcionó. Segundo, Acab quiso burlar el designio de Dios de forma muy necia, como lo acabamos de mencionar, de forma muy necia. Y eso nos debe de llevar a nosotros a pensar, hermanos, si nosotros estamos queriendo hacer eso. Quizá no estamos hablando de una guerra o estamos hablando de un combate, pero la palabra de Dios es muy clara en muchos aspectos. El Señor ha sido muy bueno al dejarnos la Biblia como la norma de fe y de conducta para nuestras vidas, que nosotros decimos seguir a Cristo, que decimos ser creyentes. De manera que podemos pensar, de la forma en que Acab hizo, yo estaré haciendo. Estaré yendo en contra de la palabra revelada de Dios, que quiere que viva de una forma, y estoy yendo de otra forma. Por último, Dios cumple su palabra aunque nosotros nos opongamos. Y eso me hace recordar también a Jonás. Jonás, si el Señor le envió a ir al norte, él quiso ir al sur. Y el Señor lo trajo del sur y lo llevó al norte. Se terminó cumpliendo la palabra del Señor, el designio de Dios, aún a expensas de la estrategia de Acab, o cuando Jonás quiso también desviar la voluntad de Dios. Se termina cumpliendo, hermanos, a pesar de nosotros. Y eso nos debe llevar a pensar que Dios es grande, que Dios es soberano, que Dios es poderoso por encima de lo que nosotros podamos hacer, pensar o decir. Él es superior a nosotros y su palabra se va a cumplir. Entonces nos conviene a nosotros estar en pos de lo que la Biblia dice, en pos de lo que su palabra santa dice, y no en contra de ella. Porque dura cosa es dar, como decía en Hechos, ¿no? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, si mal no recuerdo. Es como querer arar en el mar. Ir en contra de la voluntad de Dios es querer arar en el mar, hermanos. Entonces nos conviene a nosotros ir en pos de lo que la palabra de Dios dice, ir en pos de lo que el Señor ya ha estipulado desde hace 2000 años, ¿no? Que se cierra el canon bíblico. Nos conviene, hermanos, obedecer la palabra del Señor. Y yo creo que eso es lo que podemos reflexionar en este día. La necedad de Acab lo llevó a la muerte. Y vemos varias amonestaciones a lo largo de la palabra de Dios, incluso en Proverbios más que nada. Exhortaciones acerca de la necedad. Vemos el ejemplo de Acab de necedad. Y procuremos ser sabios. Procuremos ser sabios yendo en pos de lo que la palabra dice. Quizás estoy redundando en esto, pero es lo que nos hará bien. Ir en pos de lo que la Biblia dice, de lo que el Señor nos ha mandado. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Señor, tu palabra hace sabio al sencillo, Señor bendito, y tus juicios, Padre, son más dulces que la miel, como dice el Salmo 19, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a no ser necios como Acab, Señor, que no oyó tu palabra y al contrario quiso ser sabio en su propia prudencia, Señor, y terminó muriendo, Padre. Terminó muriendo en su necedad, terminó muriendo, Padre bendito, en hacer su voluntad y no la tuya, Señor. Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, Señor, en todo tiempo,
a no solo escuchar tu palabra, sino ponerla en práctica, Señor. Cuán importante, Padre, es no solamente tener tu palabra en nuestra mente, sino ponerla por obra, Señor. Cuán importante es, Señor, y te rogamos que puedas glorificarte en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte gloria, porque tú eres digno, Señor, de toda honra y de todo honor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.